épico. María, ¿cómo estás? María es la mujer más inteligente, la analista más inteligente que yo he conocido. No, María es un asset. María es un asset y ante esta barabunda de noticias teníamos que hacerle un montón de preguntas. Cuando le escribió para invitarla me dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Le digo, Mari, contigo se puede hablar con cualquier cosa. Mari, bienvenido a La Muchas Resistencia. gracias por las flores. Cariños a todos y todo lo bueno en este nuevo año. Feliz año nuevo. Directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba, una analista brillante, escritora, autora de libros. ¿Qué le puedo decir de María? Patriota. Patriota es su primera buena condición. María, pregunta directa. Tu evaluación del impacto para Cuba de lo que ha sucedido desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, de inteligencia, desde el punto de vista económico y financiero, desde el punto de vista del tema del dinero con lo de las brigadas médicas, un tema que tú mejor que nadie has manejado. ¿Cuál es tu evaluación primaria sobre lo que ha pasado? Es un terremoto. Ya. No, o sea, no me lo esperé. Yo siempre pensé, bueno, el escenario de que Venezuela caiga, yo pensé Cuba puede bandearse porque ya desde el año 2025 México se convirtió en el primer exportador de petróleo a Cuba. Uh-huh. Parece que ser con los mismos subsidios y preferencias o similares a los que Cuba ha tenido con Venezuela. Pero la combinación de factores con la crisis que hay en Cuba, honestamente no sé cómo lo van a superar. Estaba en una llamada importante, por eso me demoré en entrar. Venga. De que hay rumores de buenas fuentes, ¿no? De que el régimen cubano, y esto es un rumor, no está corroborado, pero es una fuente creíble, está preparando para negociar con los americanos y la cara puede ser Alejandro Castro Espín. ¿Cómo? El hijo de Raúl. ¿Cómo? El tuerto. Sí, no quiero pasar desinformación. Ya. Puede ser desinformación. Ya, pero entiendo. viene de una fuente importante. De que sí puede ser. Y tiene lógica porque Alejandro Castro Espín fue el que dirigió las negociaciones con el gobierno de Obama, que dio lugar a la supuesta normalización y la restauración de relaciones diplomáticas, donde esencialmente los Estados Unidos se bajó los pantalones porque fue sin condiciones. Bueno, pero Alejandro Castro Espín, el tuerto, tenía enfrente nada más y nada menos que a Ben Rhodes, que me reservo el nombre de un altísimo oficial en ese momento de la CIA, ya no lo es. Me dijo a mí que era Ben Rhodes, el encargado por la parte de la administración Obama de las negociaciones, el hombre con menos atributos, el más incapacitado para estar en una posición. Y estoy hablando de una persona que no revelo su nombre porque no me ha dado autorización. Tú sabes quién es. Estoy hablando de un altísimo oficial, de un general. Bueno, en ese momento de la CIA. Pues, sí, y es interesante. Ben Rhodes, yo me leí todas las partes de su libro sobre la negociación con Cuba, su viaje a Cuba, todo eso. Es una persona que no tenía ninguna preparación y fue el escogido ahí con Zúñiga. Ricardo Zúñiga. Bueno, eso es toda una historia que para qué irnos por la tangente. La tangente es que hay varias razones por las que tendría sentido eso, en el sentido de que él logró esa negociación, le sacó mucho partido para Cuba, le abrió muchas puertas económicas, diplomáticas, o sea, se reestructuró la deuda con el Club de París, fueron para allá los mandatarios de muchas democracias del mundo. Raúl fue recibido con alfombras rojas en Italia, en España, Nueva York, en Francia, etcétera. Pero María, una pregunta con el caso, ahora que señalas a Alejandro Castro Espín. Número uno, él ha sido señalado, no hay ninguna verificación al respecto en relación al síndrome de La Habana. Y número dos, esta es otra administración. Negociar con el hijo de Raúl Castro, yo no creo que sea... De acuerdo, pero es el hijo de Raúl Castro. Y hasta donde yo entiendo el poder en Cuba, Raúl Castro, con sus 94 años que creo que ya tiene, los tiene por ahí, que es un anciano, y que parece que está bastante sordo, que complica la situación, es el hijo de Raúl Castro. Claro. Y yo siempre he sostenido, porque eso lo han dicho desde que pasó lo de los ataques sónicos y demás, o como quieran llamarlo. He señalado, Alejandro que yo Castro. siempre he dicho que él es la persona, porque es un tipo
que ha recorrido Europa, que Tiene la viene relación con los ungido por rusos. su padre, Tiene que la- además en Canadá los servicios de Estados Unidos, de canadienses, supongo que lo habrán podido estudiar bien Ujú. y él logró algo. Entonces, No, eso de Don y le da Pedenique me hace a mí seguridad. ese rumor Y interesante. le da seguridad al entorno de las familias vasallas alrededor de los Sí. Castro. O sea, y bueno, y yo no quiero llevar la atención a un tema que no Ya. tenemos Claro, claro, comprobación. Sí, sí, claro. sí. No, no, está- para La, estamos de nada. la acuerdo. atención debe Estamos de ir a acuerdo. esto. ¿Cuáles son las opciones para Cuba? Porque está ante una situación que en muy pocos días ha tornado muy, muy grave. Porque el descalabro en Venezuela fue tal, o sea, le sacaron la máscara a un régimen que ha negado por años y con vehemencia que no tenía ese rol en Venezuela. Claro. Y ahí, o sea, tú no puedes ocultar los cadáveres, están ahí. Están tratando de ocultar el verdadero número de muertos y heridos, que parece que es mucho más, pero eso es imposible hoy día. Ya. Entonces, el que fuera el círculo de seguridad, el anillo de seguridad de Maduro, primordial Cuba, ya el mundo se ha dado cuenta que esto no es un cuento de los exiliados locos de Miami o de Bien. María, que escribió un libro sobre ese tema Claro. en el 2019 cuando nadie le interesaba o nadie quería creerlo, ¿no? Claro. Era muy fácil. Y mi libro, por lo demás, tiene 800 fuentes documentales de toda esa información. Yo no me lo inventé. Eso no es un ensayo. Eso es contundente. Una Y por lo demás, investigación. aprovecho Claro. para decirles, cómprenlo en Amazon, que está vigente. Porque habla sobre cómo Cuba sigue siendo una amenaza, aún siendo pobre y de un régimen destartalado, ¿no? Pero entonces, ante este descalabro que ellos han sufrido, la humillación de su imagen interna y externa, porque a Venezuela le prometieron algo que ya vimos, a Maduro le vendieron una pomada que no sirve, que la seguridad de Cuba lo tenía cubierto. Y seguramente él se lo creía porque estaba bailando por Caracas, cuando tenía los portaaviones ahí. Y Cuba, que yo creo que fue algo que pasó con los ataques sónicos, se sobró, porque pensaron los americanos no lo van a hacer. Es verdad. Fíjate que en el 2019, cuando la crisis en la frontera con Cúcuta y todo aquello, no pasó nada y era Trump presidente, que había subido la presión A Venezuela. contra Venezuela, creó el Sí. Grupo de Lima, todo eso que no había hecho Obama, que hizo Trump, que fue muy bueno, pero se quedó ahí. No lo llevó al segundo nivel. Entonces yo creo que hubo algo de eso y que convencieron a Maduro, que por lo demás, Maduro ha sido un hombre de Cuba desde que era un jovencito. Así De es. acuerdo. Entonces, Más que Hugo Chávez. fue el mensajero con Chávez. O sea, Maduro es un hombre de los cubanos, en mi opinión, Sin por lo duda. que uno hace el estudio histórico de Maduro. Le No, tú tienes escribió. tú tienes un libro sobre la injerencia cubana en Bueno, Venezuela. el libro que lo estoy viendo, para quien lo quiera pedir, se llama La intervención de Cuba en Venezuela. Está en Amazon y en inglés Cuba's Intervention in Venezuela. Si usted entra y pone María Guerlao, encuentra ahí el libro, le sale enseguida. Vale la pena leerlo. Muchas gracias. Yo sí creo que vale la pena leerlo, pero además lo que se recolecta en las ventas de ese libro es para poder financiar pobremente las actividades de Archivo Cuba. Todo es donado a la fundación, no es un dinero para mí. No, y ese libro se hizo con mucho empeño porque fue muy alarmante ver lo que estaba pasando, lo que había estado pasando ya por años, porque el primer anillo de seguridad de Chávez es cubano desde el 2002, desde el golpe de Estado, el Ya. intento de golpe de Claro. Estado. Y la intervención de Cuba en Venezuela, ya te digo, o sea, yo no me la inventé. Hay numerosas fuentes, numerosos testimonios. Los principales colaboradores de Chávez, desde Rafael Ramírez, eh, que fue el jefe Rafael Ramírez de De PDVSA PDVSA. por muchos años. Y bueno, y Rodríguez Araque, Y, que fue hasta el embajador en ministro La de Hacienda, Habana. Rafael Isea, Y sea. y después ahí el Pollo Carvajal, Bueno, el hermano de Hugo Chávez fue embajador en La Habana. Así es. todo el Pollo Carvajal que dirigió la inteligencia militar, Christopher Figuera que dirigió la contrainteligencia, Cliver Alcalá, otros que fueron
cercanos al círculo de Chávez, ni hablar del general Rivero, otras fuentes que yo entrevisté en mi libro que nunca fueron chavistas, pero que lo vieron de por sí. Eso está más que documentado, que Cuba ha estado ahí, que se metió y que, como yo digo en el libro, fue una ocupación estratégica de Venezuela, sin disparar un tiro y por invitación, principalmente por obra de Maduro, porque Maduro fue el mensajero desde que Chávez estaba en la prisión Así de es, Cuba. así es. Entonces hay toda una historia ahí, pero volvamos a la pregunta central. ¿Qué hace Cuba ahora ante este descalabro? Lo Porque es puedes una dejar ahí humillación. y vamos a una pausa rapidito. Esa es la pregunta central. ¿Qué hace Cuba ahora? La pregunta central, ¿hace una negociación? ¿Con quién va a negociar? No sé, porque la oposición cubana no tiene un consejo, una concertación, pero tampoco tiene los Exacto. medios para guiar una transición en un ambiente de total, es como Cuba está como un país en guerra, ¿no? Tendría que ser con los Estados Unidos y un Eso grupo es. de países que tengan apoyo de las instituciones multilaterales y demás, porque ese país hay que rescatarlo de una crisis humanitaria seria y entonces pactar un proceso de transición, una asamblea constituyente, un nuevo gobierno, elecciones, etcétera. Eso es un proceso que lleva mucho tiempo y que Cuba no está en condiciones en este momento de entregarle a nadie. Entonces yo me supongo que el régimen está contando a ver qué puede hacer. Aparte de eso, podrían agarrar sus aviones o los aviones que tiene que ahora alquilarle a otros porque no tiene ni flota de aviones en Cuba y tratar de salvar los activos que tiene fuera, que son muchos, miles de millones de dólares que se han ido robando por décadas del pueblo cubano, tratar de ver si pueden quedarse con algo, ¿no? Y dejar el descalabro para que alguien venga a Claro, recoger el esa problema de eso, situación. el problema de eso está en que pueden huir en los aviones, ¿cuánto? 100, 200, 300, Ah, no, sí, pero menos, hay menos. exacto, hay un sector ahí que son de una élite que son miles. Toda esa gente no tiene avión. Por eso es que es tan difícil este dilema. Sí, Por eso es el problema en Venezuela. Todavía es peor en Venezuela, sí. que hay más recursos, hay todo ese generalato Ya. que ha estado en las Sí. actividades criminales. María, vamos un momento.